vamos a presenciar la conferencia por dos invitadas muy especiales, ambas maestras, la maestra Dulce Ponce y la maestra Verónica Arroyo Pedrosa. Ellos nos van a estar platicando sobre las actualizaciones de la app Hobop Alerta Ruido. Antes de iniciar, me permito presentarlas y agradecerles de manera muy atenta pues su participación en este espacio y de estar compartiéndonos todos sus conocimientos. Comienzo primero con la presentación de la maestra Dulce Ponce. Ella es maestra en diseño bioclimático por la UAM, tiene una especialización en diseño en la línea de arquitectura bioclimática. Además estudió arquitectura urbanística por la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con especialidad igualmente en planeación acústica urbana, confort acústico urbano y paisaje sonoro. Ha trabajado en proyectos de consultoría en ruido ambiental y cuenta con publicaciones de artículos en revistas indexadas. Actualmente es miembro del área de análisis y diseño acústico de la UAM y se desempeña como profesor investigador de la carrera de arquitectura de esta misma universidad. Por otra parte, la maestra Verónica Arroyo Pedrosa es licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica por la UAM Xochimilco, Azcapotzalco. Es maestra en Diseño y Nuevas Tecnologías y además tiene especialidad en Psicología Cognitiva. Desde el 2015 es profesora invitada en el área de acústica de la UAM Azcapotzalco, donde ha diseñado diversos juegos de conciencia sobre el ruido. Sus áreas de especialidad como docente son señalética, identidad corporativa, historia del diseño en México, administración y mercadotecnia. Su campo de estudio es el desarrollo de videojuegos y aplicaciones con fines educativos y también de salud. En marzo del 2018 presenta la aplicación Hobop Alerta Ruido, la cual aporta datos en tiempo real sobre los lugares ruidosos de esta ciudad. Pues bueno, antes de iniciar con su presentación, a propósito de esta app, quisiera comentarles a todos los asistentes, agradecerles también su puntualidad y también su asistencia, un poco también la dinámica sobre la participación. Contaremos con 30 a 40 minutos para que ambas ponentes presenten ahora sí su trabajo y al final daremos unos 15 minutos para las preguntas. No se preocupen porque a lo largo de todo este espacio pueden utilizar el chat para ir incorporando sus comentarios, en sus inquietudes y al final de estos 15 minutos y también de la presentación le daré lectura para que le respondan todas sus inquietudes, ¿vale? Por favor, les pido de manera muy atenta no habilitar el micrófono para que la ponencia sea lo más ágil posible. Pues bueno, les cedo la palabra a las maestras y muchísimas gracias por Muchas gracias a ti, Gaby. Pues, Dulce, ¿compartes? ¿Listo? Listo, adelante. Podemos comenzar. Okay. Adelante, Vera. Muy bien. Bueno, en 2016 yo me integro al área de análisis y diseño acústico, el laboratorio en ese entonces de análisis y diseño acústico, y como comentaban ahí dentro de mi historial, yo me empiezo a ubicar en el ruido, de todos los temas que se trabajan dentro del área de acústica, me ubico en el ruido y básicamente con interés de hacer conciencia en la ciudadanía, yéndome a especificidades a niños pequeños de 8 años, desarrollando videojuegos o juegos de mesa. De alguna manera una cosa llegó a otra, yo no pertenecía al laboratorio, pero me integro a él, una vez viendo que pues, el trabajo que yo desarrollaba se complementaba muy bien con el trabajo del laboratorio. Entonces, bueno, de pronto vemos la necesidad, platicando, de complementar algo que el laboratorio de ruido había desarrollado, que era el mapa de ruido de la Ciudad de México, que Dulce nos ampliaría un poquito sobre esto, y quisimos colaborar de una manera no con datos necesariamente duros, como se elaboró el mapa de ruido,
pero quisimos empezar a hacer conciencia a través de algo, no sabíamos exactamente qué, para promover un medio ambiente mucho más respetuoso en zonas urbanas. Bueno, surge Hobo, y Hobo a partir del 2018, que se presenta tras versiones alfa, beta, etcétera, se presenta, el aula multimedia me hace favor de ser uno de mis presentadores, y esto lo que está haciendo es que con la colaboración de la ciudadanía se puede pinear o se puede mostrar en un mapa las zonas contaminadas por ruido. Los datos recabados por este monitoreo se emplearán para desarrollar mapas de zonas de mayor impacto por ruido en la Ciudad de México. Dul. Muy bien. Me voy a saltar esta rápidamente. La maestra Vero nos cuenta que nosotros, como laboratorio, teníamos una información, yo no diría que menos importante, es información dura. 2010 se realizó el mapa de ruido de la Ciudad de México o de la zona metropolitana del Valle de México, y este es un mapa hecho con datos. Estos datos son datos de tráfico vehicular, a qué velocidad van los coches en las vías principales, también qué número de coches corren en estas vías principales, y derivado de esto podemos pensar, incluso sucede en realidad, se generan altos niveles de ruido, sonido en general, con altos niveles. Entonces estos niveles provienen del rodamiento de los coches, provienen del claxon, provienen del mismo movimiento que realizan los coches sobre el pavimento, y un poco actúa la forma que tiene la ciudad. Pero nuevamente estos son datos duros. A la par se realizó un sistema de monitoreo. Este sistema de monitoreo se eligieron varios equipos que se ubicaron en puntos estratégicos de la ciudad, pero como vemos se vuelve muy limitado porque, por ejemplo, estos son datos que se tomaron en 2010 y no ha habido una actualización, no porque no queramos realizarla, sino porque es complejo obtener todo este tipo de datos. Además, en el caso de los sistemas de monitoreo, una variante importante es el costo que tienen estos sistemas de monitoreo, y otra es el costo que van a tener a la larga y también aquellas necesidades que generan estas unidades de monitoreo. Por ejemplo, no siempre se puede, por temas de seguridad, colocarlos en ciertos lugares, y se vuelve muy limitado, por ejemplo, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, decir tenemos 2 estaciones de monitoreo, tenemos 50 o tenemos 20. Entonces, se vuelve muy complejo el trabajo de conocer cómo se genera el entorno sonoro en la ciudad y también cuál es la problemática real del tema sonoro a partir de estos modelos, que les digo, no es que sean menos importantes ni menos informativos, porque nos dan idea de muchas cosas, pero a la larga del tiempo es importante saber dónde están los problemas, desde el punto de vista urbano-arquitectónico, que es nuestro tema realmente. Entonces aquí se genera la idea de ubicar a partir de estos sistemas de crowdsourcing y de crowdsensing a partir del teléfono. Entonces el teléfono me puede dar ubicación, me puede dar información, entonces se nos hacía más sencillo hacerlo a partir de una aplicación. Y en lugar de medir datos duros como los decibeles, porque realmente pues, el teléfono también tiene un sesgo, no todos tienen el mismo micrófono, no todos tenemos el mismo teléfono, la forma de medir se vuelve muy compleja, entonces un dato duro realmente no es el que estamos buscando, porque no somos un sonómetro, no somos un equipo especializado, pero nosotros, personas, podemos ser nuestro monitoreo. Nosotros como personas podemos hacer nuestro equipo de monitoreo, porque yo sé cuándo me molesta, cuándo no me molesta, yo sé cuándo estoy a gusto, y también puedo decir dónde está eso que a mí me molesta. De ahí que nosotros, la idea, más allá, aparte de ubicar cuáles eran esas zonas conflictivas, era crear más un mapa de molestia de ruido que un mapa de ruido. No es lo mismo, pero no es igual. De modo que un mapa de molestia por ruido me va a indicar dónde están las zonas problemáticas para las personas.
Les voy a dar un ejemplo. A lo mejor en Vallejo, que es una zona que nosotros conocemos como una zona industrial, puede haber mucho ruido porque hay muchas industrias, pero si no existe nadie cerca que lo escuche, probablemente no sea un problema. Hay zonas, por ejemplo, zonas habitacionales, a lo mejor por aquí por la Pensil, o hay varias zonas ubicadas en la Miguel Hidalgo, donde hay zonas habitacionales muy arraigadas y comienzan a aparecer algunos usos de suelo que generan molestias, talleres, por ejemplo. Entonces, ahí sí vamos a tener un problema, porque yo, y lo veremos ahorita, no me puedo concentrar, de repente quiero dormir y no puedo dormir bien, no sé si les ha pasado a ustedes, o porque ahorita en la pandemia de repente queremos tomar clases o queremos dar clases y el vecino comienza a hablar, aquí afuera nos están trayendo serenata también, y la concentración se vuelve, o nos vuelve dispersos. Entonces, el ruido ahí ya genera un problema para nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, por eso esta idea de crear estos mapas de molestia. Y desde el punto de vista urbano, también nos era importante localizar cuáles eran aquellos sonidos que me estaban generando molestia. Los sonidos más usuales que vamos a tener en una ciudad son aquellos derivados de la movilidad, los coches, los aviones, los trenes, pero también va a haber algunos otros sonidos, realmente esos los podemos encontrar en un mapa de ruido, esos sí se pueden modelar, pero hay otros que devienen de la vida urbana, por ejemplo, el que nosotros nos concentremos en ciertas zonas, que de repente yo ponga música o no ponga música, ruidos muy eventuales como ruido de construcción, y entonces parte de lo que hizo Hobo es darse a la tarea de identificar estos ruidos comunes en la ciudad para, una vez identificados, ya los contrastamos con este tema de la molestia. Aquí se responden dos preguntas. ¿Dónde molesta? ¿Y qué es lo que qué tanto molesta? También una tercera pregunta. ¿Dónde molesta? ¿Qué tanto molesta? ¿Y qué me está molestando? Como parte de la problemática que quería resolver o que quiere resolver Hobo en este contexto. Y esto se propone en la idea de que nosotros también seamos más conscientes del ambiente sonoro que nos rodea o el ambiente sonoro inmediato que nos rodea. ¿Ya? Déjenme pasar acá. Entonces tenemos también estos mapas que me van a ubicar en la molestia y ya ubico zonas donde probablemente tenga algunas situaciones importantes. A lo mejor aquí esto ya escapa de Hobo, pero si yo fuera urbanista o si yo fuera a definir tuviera injerencia gubernamental sobre definir problemas de ruido, esto me puedo ubicar cuáles son los focos rojos que podemos tener a lo largo de la ciudad y qué es a lo que yo debería darle primordial importancia. Por ejemplo, o sea, Hobo en realidad es una aplicación muy abierta donde cada quien puede leer de forma sencilla, me parece, toda esta información que se les está proveyendo. ¿Ok? Dejo a la profesora Vero. Muy bien. Bueno, lo tenemos todo de alguna manera diagramado para que se entienda. La aplicación la pueden bajar de cualquiera de las App Stores, de Android, de iOS. Está en funcionamiento desde el 2018 y se le han hecho modificaciones. Bueno, siempre una aplicación es un ente vivo y se le van haciendo actualizaciones, ¿no? La profesora Dulce les hablará de las actualizaciones que se le hicieron a la primera versión. Yo les voy a hablar aquí del esquema. Este es básicamente el esquema en el que con 6 tabs, así se le llamaría al movimiento que nosotros hacemos para mandar la alerta, sería, bueno, se abre Hobo, se presiona directamente. En el momento en el que yo abro Hobo, ya está midiendo el micrófono el ruido que me puede estar molestando en ese momento. Está midiendo 10 segundos.
se hace esta medición, se abre un pequeño mapa en donde yo ya puedo con un dial manejar, ubicar perfectamente como estas aplicaciones, por ejemplo, de Uber y esto, que ajustas tu ubicación, ajustas la ubicación en donde estás escuchando el ruido. Si tú estás, por ejemplo, desde tu ventana dentro de tu casa o en el exterior, en un parque, y el ruido está a lo mejor atravesando la banqueta, hacemos otro pin en donde nos da ese dato también a nosotros, si estás midiendo de interior o exterior. Nos da un cuarto que es un cuarto tab, que es qué ocasiona el ruido, son los botones que acaban de ver en la diapositiva anterior, y cuánto me molesta, ¿no? Ahí pongo las caritas, que son estos emojis, en donde pongo el grado de molestia, que es me molesta, lo vamos a ver también adelante, me molesta poco, me molesta mucho. Se envía la alerta y listo, ya está. En 6 tabs yo ya hice todo lo que, digamos, para lo que funciona Hobo. El asunto está que queríamos darle un poco más a nuestro usuario, queríamos hacerla más accesible, porque esto evidentemente a nosotros nos da datos que nos permiten hacer estos mapas por molestia de ruido de los que nos comenta la profesora Dulce. Pero, ¿y qué obtenía nuestro usuario? ¿Qué era lo que nosotros le regresábamos? En algún momento se puede hablar de gamificación, pero la gamificación tiene que ver con esta cuestión de que el usuario permanezca más en mi app cuando es una app comercial. Nuestra app no es que no queramos que sea comercial, queremos que todo el mundo la use, pero no un comercio como tal de venta, sino de conciencia ciudadana. Entonces, digamos que esto es lo que logramos hasta el momento y pues si quieres vamos a la siguiente, Dul, para que... Y me fui muy lejos, listo. Ok, si quieres ya adelantar con esto. Esta sería la versión final, por así decirlo, que estamos planteando hasta este momento. Nuestra guía, en general, nuestro primer objetivo fue medir. Entonces, el primer objetivo se mantiene, pero fuimos agregando, como dice la profesora, varias opciones que te hagan a ti, usuario, un poco más partícipe de este entorno Hobot. Vamos acá. Si quieres... Muy bien. Ok, entonces tenemos, digamos, esta primera versión en donde ya se hacen estas actualizaciones. Ahorita esto es lo que se va a modificar. Siempre las actualizaciones de las aplicaciones, cuando uno hace una actualización, revisa, digamos, todo el recorrido anterior, que aunque no cambia, esto ya existía, se hace como una actualización visual, ¿no? Una especie de refresh. Esta es la medición, como les comentaba, se abre directamente, yo presiono el botón presionar para medir y a partir, voy a entrar porque con este asunto de ser profesor y que te haga falta el puntero, creo que ya se ve mi puntero, ¿verdad? Ok, doy un tap en medir, se hace esta medición no, pero... de... ¿No se ve? Permítanme, ahí ya se ve. ¿Sí se ve o no se ve? No, creo que no. No, a ver, a lo mejor... bueno, no importa. Sí, que se ve, Sí, que sí se ve. pero no se mueve con mi puntero. Bueno, no importa, no importa. Está... si alguien me puede acompañar, de los que estén con la presentación, está el botón para medir. Puedo yo irme, ya sea a la medición, podemos levantar un poquito la presentación. Listo. No, entonces a la anterior. Puedo yo abrir la guía de uso, ver cómo se hace un acompañamiento pronto, digamos, y nos vamos a la siguiente. Eso tengo, digamos, las dos opciones. O me voy a la siguiente pantalla o utilizo la guía de uso. Okay.
Aquí esto ya está actualizado. Esta es la parte en donde yo puedo ajustar mi puntero y me dice aquí ya cuáles son los decibeles que me midieron en esta calle de Calzada de Tlalpan, me parece que dice. Tlalnepantla. De Tlalnepantla, Calzada de Tlalnepantla, a la altura de Mariano Escobedo. Me preguntan dónde me encuentro, si estoy en un interior, en un exterior. Okay. Esto, bueno, te regresas, perdón, Dul. Aquí nos estamos ahorrando ya un tab, porque esta es una ventana emergente. Estas son actualizaciones también que se están ya proponiendo. Esto es una ventana emergente, ya no abre una cara, digamos, para que yo haga las siguientes 3 mediaciones que vienen. Esto ya es ventana emergente. Siguiente. Ok, y aquí tenemos la interfaz en donde viene qué ocasiona el ruido. Yo ya selecciono con un scroll, voy subiendo o bajando para seleccionar cuál es el ruido que genera la molestia. Lo selecciono, se despliega mi pop-up de molestia y ahí pongo si me molesta poco, me molesta mucho, me molesta bastante. Por ejemplo, aquí es un ejemplo claro de zonas donde hay tráfico aéreo. Yo puedo jurar que la mayoría van a ser de mucha molestia, o ya vamos a ver adelante en la nueva actualización que nos da la opción de ver si pineamos de día o de noche. Si es en la noche, pues el pin va a ser bastante molestia, ¿no? Y enviamos. Digamos que se redujeron de 6 tabs a 4 tabs y damos esta alerta. A nosotros nos llega esta alerta para procesarla. Aquí podemos ya sea compartir con esta ventana ya personalizada a nuestras personas conocidas. En la versión primera podíamos compartir con Twitter o con Facebook. Ahora ya podemos ver nuestro reporte, entrar a nuestro reporte y compartirlo con alguien cercano. A partir de estos diálogos en donde yo puedo entrar a mi WhatsApp, a mi correo electrónico, sí también a Twitter, sí también a Facebook. Esta, digamos, sería la ventana que ya ahora podemos compartir, personalizada, por ejemplo, desde Facebook, ¿no? Antes era nada más el mapa de ruido, qué tantos decibeles encontré, quién me ayudó a conectarlo, digamos, pinearlos, a alertarlos. Y bueno, pues esto es lo que queremos lograr, ¿no? Alertemos hasta que la civilidad se haga costumbre. Aquí, bueno, vamos a ver, más adelantito vamos a hablar del diseño, que esto también ya es como la versión 4 que vamos a tener de actualizaciones, por eso vemos este avatar. Pero bueno, adelante, Dul, y ya eso será como una última fase. Continuamos. Muy bien. Ahora les voy a platicar un poco de la parte del mapa, que también fue parte de esta idea de actualizaciones, o esta idea donde yo genero, porque nos gusta el yo genero una información, te la estoy dando a ti, y me gusta verla ubicada en una posición. Aparte de que, obviamente, esta información que tú como usuario, así del yo al tú, me estás dando, y es una información que es muy importante para nosotros y creo que para ustedes en el caso de que se pudiera utilizar. Entonces se crea este mapa de molestia de ruido, nuevamente poniendo énfasis en el tema de la molestia porque teníamos mucha información, y lo tratamos de cerrar de modo que fuera de fácil lectura y de fácil comprensión. La verdad es que con los chicos ya les contarán cómo nos fue, pero creo que quedó de una forma muy clara. Acá tenemos 2 pantallas, podemos hablar de 2 pantallas en 2 diferentes zoom. La pantalla donde tenemos un zoom muy grande, donde en lugar de ver pin por pin, que podría ser extremo a la visual, vemos un pin muy concentrado. Acá tenemos el globito o el círculo, que entre más número de reportes tenga, el globo va a modificar su dimensión. Acá también colocamos el número de reportes que existen
Y una segunda pantalla podremos ver desde un acercamiento cada uno de los pines que ya tenemos. Nuevamente nos enfocamos con el tema de la molestia, por lo tanto, lo que más, o el acercamiento más cercano que voy a tener es lo que más molesta, lo que me molesta más o menos, y lo que realmente no me molesta. Me perturba probablemente, pero no me molesta. No he llegado a ese grado. Y nosotros podemos discernir como en esta especie de capas de información que vamos a tener. Otra condición muy importante en el tema del ruido es el tema de la temporalidad. El tema del ruido, el ruido no es estable todo el día, todas horas, o no en todos los lugares. Y me molesta diferente de acuerdo a las actividades con las que yo estoy realizando. De las actividades más importantes que tenemos en nuestro día cotidiano realmente es la actividad de dormir y descansar. Por lo tanto, si yo intento descansar, es más probable que aunque el nivel sonoro no sea tan elevado o el ruido no sea tan complejo, me genere mayor molestia porque no puedo descansar. Entonces sí se nos hacía importante integrar este segundo filtro, que sería cuáles son los reportes hechos de día y cuáles son los reportes que están hechos en la noche. O sea, como ir filtrando esta información, porque, no sé, a lo mejor yo voy a comprar un departamento, tengo mucho dinero y voy a comprar un departamento en la Roma, me acerco a los pines de noche y probablemente ahí yo puedo ver que tengo muchos ruidos, probablemente molestos, y ahí lo estoy dejando libre a la interpretación, y digo, bueno, tal vez esto funcione en un fin de semana que quiero ir de fiesta, pero probablemente esto no me funcione si yo voy a adquirir un departamento y yo quiera vivir ahí de una manera estable. Entonces, esta es información que a lo mejor ya te puede servir a ti para tomar decisiones. O lugares, a lo mejor se van a ir de vacaciones y quieren irse a Acapulco o quieren irse a Cancún, se acercan un poco al mapa y ya vamos a ver, si quiero fiesta, probablemente sí me gusten estos lugares, pero si no quiero fiesta, probablemente pueda ser una buena decisión alejarme de estos lugares que han estado siendo pineados, por ejemplo. O sea, pensando en para qué tanto pudiera servir este mapa, ¿no? Una vez que que tenemos estas pantallas, tenemos un poco más de información, les digo, tenemos muchas, pero no es tan factible dar toda la información porque nos puede saturar. Cuando nosotros nos acercamos a esta pantalla en un zoom muy grande, podemos ver el número de reportes y aunque nosotros vemos, digamos, la tendencia, podemos ver cuáles otros reportes se han realizado. Por ejemplo, acá este pin, que es un pin rojo, donde existen 136 reportes donde les molesta bastante, pero también hay algunas personas, puede haber algunas zonas donde les molesta mucho o prácticamente no les molesta. Para alguien no puede ser molesto ese ruido. Y también creo que es válido dentro de la estadística de los datos, ¿no? También te puedes acercar a una segunda información de cuáles son los tipos de ruidos más comunes y en una tercera instancia, si evalúas específicamente una posición, podemos tener una medición muy, muy discretizada de toda la información que se dio. Por ejemplo, aquí es una medición que se dio en Azcapotzalco. ¿Les parece no molesto? Incómodo pero no molesto. Esta fue la medición en datos duros, fue una medición de día, ruido aéreo y fue una medición ya sea interior o exterior. Eso sí es importante. Aquí también creo que no lo mencionamos cuando hacemos la medición. El dato que se toma son decibeles, que es la forma en la que se mide la energía sonora. No es que estemos alejados de lo que dicen las normas. Lo que pasa es que la medición tiene cierto sesgo por los micrófonos, pero la medición es lo más cercano a las normas, normas internacionales y normas nacionales que te están pidiendo. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere hacer un reporte, que normalmente lo hacemos a la PAOD, que dice, bueno, es que tengo que ir y medir, te puede dar una idea del nivel con el que se está midiendo. Una idea, no es algo concreto. Ya alguien llegará y lo medirá.
pero nos tratamos de acercar lo más posible a las mediciones duras que nos pedirían. Hay un sesgo, por eso no nos metemos tanto en eso. De hecho, ahí sí puedo comentar algo, Dul. También esto es importante porque, bueno, cuando hay un reporte al gobierno de la ciudad en cuanto a ruidos molestos, que sí hay una legislación, de alguna manera es incipiente y posiblemente no conocida, pero sí hay una legislación en donde todos podemos reportar al 911 o al teléfono que tengamos de seguridad civil cerca de nuestras casas. Hay esta información, pero en algunos casos, si tú quieres ya levantar un reporte porque de veras te pusieron el circo enfrente de tu puerta, van a querer ir a medir a tu casa. Nosotros lo que pensamos es que esta aplicación pudiera dar una medición preliminar para cuando ese reporte es necesario hacerse. Y de alguna manera esto pudiera dar una idea a las autoridades. Nosotros no somos especialistas, la ciudadanía no es especialista en cuántos decibeles te pueden causar un infarto, ¿no? O te pueden provocar este déficit en la atención que Dulce nos compartía por los vecinos. Pero sí es importante que nosotros podamos tener un dato para que podamos hacer ese reporte, además de la información que evidentemente pues, nos permite a nosotros realizar esta información completa a la ciudadanía, ¿no? Nada más era esa puntualización. Adelante. Y bueno, tenemos la parte de la cuenta, que es también otra vez este arraigo que intentamos hacer con las personas que trabajan con esta aplicación. Aquí nos fuimos hacia dos vertientes. Una, el registro y donde yo puedo tener una posición en el mundo Hobo, y otra serán estos reportes que yo puedo compartir y que incluso puedo visualizar a partir de un historial que yo voy haciendo dentro del mundo Hobo, ¿vale? Y aquí creo que la profesora Vero nos lo podrá explicar mucho mejor. Ok, muy bien. Bueno, pues tenemos el registro, tenemos las formas tradicionales de registrarlo, ya sea desde registro o desde acceso, y podemos empezar a alimentar, digamos, nuestra cuenta, que esto también es como esta parte de compartirle a nuestro usuario y hacerle fiel a estas informaciones que nos pudiera compartir a través de que haga de él su aplicación, ¿no? Entonces, bueno, además de los permisos, los términos y condiciones, empezamos ya a trabajar con cuestiones de un avatar que nosotros podemos ya elegir. Podemos acceder a nuestra cuenta a través de ellos o tener mi propia cuenta en donde yo ya puedo compartir a través de mis propios registros dentro de mi misma cuenta a todas las redes sociales o a mis conocidos, ¿no? A través de correo electrónico, Google, Twitter, Facebook, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí ya están los avatares, por allí estarán nuestros diseñadores entre el público. Hay mucho equipo que está trabajando con nosotros para poder desarrollar estas adaptaciones y estas actualizaciones a Hobo. Siguiente. Bueno, damos lo básico, no podemos pedir mucho más, la fecha de nacimiento, el correo electrónico, el nombre del usuario, la contraseña. Si permite, preguntamos si permitir a Hobo acceder a tu cuenta enlazada, si podemos entrar a su cuenta de enlace de Hobo para poder ver datos. De todas maneras, los datos ya los tenemos nosotros en cuanto a medición. En cuanto a datos personales, son términos y condiciones, no accedemos a ellos si así no nos lo permite el usuario. Continuamos. Ya tenemos los términos y condiciones, podemos regresar, podemos estar en este momento ya eligiendo el avatar
Y bueno, aquí nos parece importante en este momento que hablemos también de la variedad de usuarios que puede haber en Hobo. En un primer momento nosotros pensamos, bueno, ¿quién puede ayudarnos a hacer conciencia sobre el ruido? Pensamos sí en personas mayores que molestan los ruidos, pero yo creo que en la ciudad no solamente las personas mayores quieren alertar del ruido, ¿no? Todos los trabajos que hemos realizado durante estos años, vemos que los niños tienen grandes problemas con el ruido en la ciudad. Yo creo que ahorita en la pandemia nos estamos dando cuenta de lo que el ruido podía haber provocado en nosotros, porque en algunos sitios se volvió algo muy quieto, muy en paz. Yo supongo que estas zonas de las que se refiere Dulce, Álvaro Obregón, la Colonia Condesa, la Roma, se volvieron quietos. Obviamente surgen otros sonidos que son ya al interior de las casas, el perro ladrando, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, queremos acceder precisamente a toda esta gama de usuarios que pudiera aportarnos algo con su marcación, con su alerta, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una variedad de esta divana que ha trabajado también nuestro laboratorio. Seguir viendo esta variedad. Nosotros ya elegimos también nuestro avatar, si pudieron ver cuando empezamos. De hecho, intentamos ser un poco más inclusivos de esta limitación de avatars que nos dan. Creemos en la inclusividad, por cierto, claro. Y esperamos que en Hobo se note, y por eso esta diversidad tan grande que podemos encontrar. Tratando también de invitar a esta generación que probablemente no sea tan consciente actualmente de las situaciones. ¿Okay? De alguna manera, pues sí, pensamos en un primer espectro mayor, pero yo creo que sí la conciencia se va forjando como parte de la ciudadanía. Entonces, en esta inclusión de la que menciona Dulce, pues tienen que ver con mayores, con heterosexualidad, con todo tipo de género que estamos ahora ya evidenciando, y pues Hobo quiere ser inclusivo también en ese tema, ¿no? En general hablamos de respeto, y creo que también intentamos serlo en el amplio mundo que estamos intentando abarcar. Ay, ya no me deja avanzar. Esto es para iniciar sesión finalmente, y el perfil final. Cosas más técnicas, olvidamos contraseñas, restablecer contraseñas, y finalmente el tema del historial. Sí. Aquí ya tenemos el historial personalizado, ya tenemos nuestra cuenta hecha, ya no necesariamente es entrar a la cuenta de Hobo o que sea simplemente un mapa el que estamos mandando. Ya aquí yo puedo acceder y tener la información de mi historial por fechas de lo que he mandado, en dónde lo hice, qué día lo hice, qué decibeles marqué, qué malestar me provocó. Y de la misma manera, si yo accedo a cada una de mis mediciones, puedo ver mi historial en específico, ¿no? Los decibeles, en dónde lo hice, si fue interior, exterior, qué ruido, etc. Este ya es un zoom de cada una de las mediciones puntuales. O sea, primero tienes este que es muy concreto, o también podemos tener este, y tú puedes aquí generar notas, o también puedes tener algún tipo de notas informativas sobre qué pasa con ese nivel o con estas condiciones de ruido en la que tú estás expuesto. Y bueno, terminamos. Espero que pues todas las dudas se las podamos solucionar. Esto es algo que estamos haciendo en colaboración
para la ciudadanía, digamos, estamos trabajando para los ciudadanos, nos interesa que se haga conciencia sobre el ruido en las ciudades. Yo temporalmente estoy viviendo en la ciudad de Mérida y el ruido se está volviendo un problema en el centro de la ciudad. Yo creo que no es privativo de las grandes urbes. El ruido es un problema que si no concientizamos puede tener consecuencias fuertes, ¿no? Y bueno, pues porque creyeron en nuestro tema, tenemos aquí a nuestro equipo, ¿no? Hace 2 años yo presenté con Héctor esta primera versión que todos pueden bajar en su celular. Doris fue programadora, fue mi alumna, duró algunos años trabajando conmigo, ahora es una gran amiga y colaboradora de Hobob siempre, y pues nuestro equipo de veras que se les aprecia el tiempo que trabajaron, el tiempo que yo tuve que estar en gestión, a la profesora Dulce también, muchas gracias, que trabajó con Esther, con Shari, con Iram, y pues ahorita nuestro programador Tony, espero que ande por ahí, nuestros diseñadores y pues grandes colaboradores en cuestiones de saber nuestros árboles de ramificación y donde nos esquematizan perfectamente bien nuestra información, Miguel y Lluvia. Pues muchísimas gracias, jóvenes, y pues esperamos sus preguntas. Además, bueno, ya también para concretar, como ven, el equipo es muy grande, afortunadamente es un equipo muy propositivo, y realmente Hobob no se queda en este punto, así como se modificó previamente. Tenemos muchas ideas de cómo seguir generando este tipo de información, cómo mejorar la visualización o la comprensión de este tipo de información, y vamos a seguir trabajando en este tema, a lo mejor con actualizaciones de Hobob. Hay otras ideas como generar una página web más en forma, pero el tema por limitado en información creo que deja mucho del trabajo. También agradecerles a los chicos que siempre han sido muy propositivos, siempre han estado en la línea, y igual agradecerles su invitación. Gracias. Y por otra parte, estamos buscando también programadores. Ya no comenté esto porque normalmente lo comenté cuando se hizo la aplicación. Está desarrollada sobre Unity. Unity es de veras un programa maravilloso y accesible. Seguimos programando con Unity y estamos buscando programadores. Tony está muy solo, tiene mucho trabajo por delante, porque estas aplicaciones pensamos presentarlas en diciembre, estas actualizaciones en la aplicación pensamos ya presentarlas en diciembre y pues hacer toda su promoción periférica, ¿no? Y pues eso. Bueno, pues muchísimas gracias, maestras. Verónica, Dulce, gracias por toda esa explicación, la app muy interesante. Particularmente yo no la conocía, sabría que era un tema muy importante, precisamente las molestias de ruido, no solamente en la ciudad, sino en todo el país. Y bueno, recuperando las preguntas que se están gestionando en el chat, quisiera comenzar ahora sí con la primera de ellas. La voy a leer literal. Se pensó en un inicio un target, pero ¿quiénes son los que han utilizado más la app? ¿Jóvenes o mayores? ¿Mujeres u hombres? Bueno, la especificidad a lo mejor se las puede comentar Dulce, pero yo les voy a comentar las generalidades. Sabíamos que a mucha gente sin conciencia de ruido no saben que el ruido o es dañino o se puede alertar o se puede incluso alertar a la ciudadanía. Entonces, en un primer momento sabíamos que iban a ser mayores los que lo iban a utilizar y por eso también la insistencia de que fuera tan sencillo el TAP hasta mandar la alerta. Pero también la hemos estado utilizando para la docencia. La profesora Dulce y todo el equipo de laboratorio tienen UEAs que tienen que ver con la acústica en la arquitectura. Entonces, también ha sido muy útil para la docencia. Entonces, jóvenes como ustedes también la utilizan y eso de alguna manera nos ha dado nuevos usuarios. Entonces, pudiéramos decir que la están usando todo tipo de usuarios. Sí se detiene un poco la curva de datos en la pandemia
por lo mismo, ¿no? Que pues en general el ruido se detuvo en todas las ciudades. Y bueno, esto está abierto, perdón, comentabas que era en la ciudad. Sí, hemos hecho nuestra presentación primera, la hicimos en Zacatecas. Yo mando mediciones desde Mérida. Se puede hacer a nivel nacional, pero también se podría hacer a nivel internacional. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿el sonido que se genera en el reporte lo graban tal como se generó o solo reciben el valor de la intensidad del sonido? Súper específica. Sí, creo que ahí te voy a poder apoyar más yo. El sonido se graba tal como se generó. En realidad, de lo poco que entendí de la programación del proceso, nosotros recibimos toda la intensidad del sonido tal y como se generó, lo recibimos en decibeles y por bandas de frecuencia, que son frecuencias graves, frecuencias agudas. Entonces, esta energía que tiene cada una de las frecuencias, se hace una ponderación, que le llamamos, y por eso finalmente obtenemos la intensidad del sonido como un solo número, pero en general el sonido se recibe con todas las frecuencias y a cada una de las frecuencias se le va generando una adecuación. Por eso mi comentario que decíamos, bueno, es que se mide de acuerdo a lo que nos piden los estándares nacionales e internacionales, que son la intensidad del sonido usualmente se mide en decibeles, y aquí nosotros le ponemos una patita que dice dBA, donde si bien se graba tal y como se genera una cierta adecuación a la que le llamamos ponderación en A, que es muy similar a cómo escucha el oído humano. Y entonces, si queremos, que es mucha información, sí tenemos el sonido tal y como se generó, pero el valor final que obtiene el usuario es este valor ilustrativo promedio de todo lo que se generó en estos 10 segundos de medición. Así es, y por eso es maravilloso trabajar con un especialista en el tema, con toda esa especificidad. La verdad, como ha comentado Dulce en diferentes momentos, estos pocos pins nos dan muchísima información. La verdad que poder llegar a hacer los mapas por molestia de ruido, estamos también trabajando en ello porque va a ser una siguiente parte en donde nosotros también podamos aportar ya mapas generales de la ciudad con los datos completos, ¿no? Que no nada más se vea en nuestra pantalla una pequeña fracción de lo que estamos generando, sino ya un complemento al mapa de ruido de la ciudad. Okay. Bueno, a continuación hacen el comentario de que ya una persona lleva 2 años utilizando la aplicación, que es muy cómoda, muy rápida en alerta y los felicita, ¿no? Por la alimentación y también con la constante actualización y el trabajo, ¿no? Que ahorita por lo que mostraron ha sido muchísimo, muchísimo. O sea, y bueno, esto viene acompañado de una pregunta que también me gustaría unirla a una anterior, ¿no? Menciona que si se tiene pensado en algún momento abarcar otros estados del país, independientemente de la Ciudad de México o tal vez posiblemente Mérida, ahorita por lo que comentaste. Sí, bueno, perdón. Tenemos de alguna manera planteado las ciudades coloniales a partir de que se hicieron estos pueblos mágicos. Se volvieron como los centros de las ciudades como cantinas de los centros coloniales, ¿no? Entonces, sí ha habido muchísimo problema en todas estas ciudades, entonces posiblemente hagamos un estudio que tenga que ver estos centros de ciudades pues coloniales, de pueblos mágicos, que ya no existe la denominación, se supone, pero que ya se quedaron como pueblos ruidosos, ¿no? O lugares, ciudades ruidosas. Sí, perdón. De hecho, actualmente sí se puede, o sea, si tú estás en cualquier parte de la República, sí lo puedes medir. O sea, de modo que la profesora Verónica lo puede medir en Mérida, lo hemos hecho en Zacatecas, o lo intentamos hacer en Zacatecas, con este tema de los centros históricos, y realmente más allá de centrarnos en la Ciudad de México,
más bien creo que el tema iría hacia los datos que vayamos obteniendo. Por ejemplo, hay lugares, en la Ciudad de México, como nosotros trabajamos aquí, claramente entre que o yo he mandado más estudiantes a la maestra Vero, o la gente la ha ido conociendo y la ha ido descargando, nosotros tenemos más temas y más mediciones, por lo tanto es más factible que saquemos un primer mapa solo de la Ciudad de México. En el caso de Mérida, por ejemplo, también en algún momento nos conectamos con las personas que están trabajando con el centro histórico y tenemos ahí un poco de información. También con Zacatecas, que nos conectamos en algún momento, después por temas políticos ya no pudimos continuar, que es donde realmente tenemos más información, pero de repente nos salen algunas mediciones así como en Oaxaca, de repente en Guerrero, de repente en Monterrey, en Nuevo León, perdón, y van apareciendo mediciones. Entonces yo creo que el tema de ampliarnos sería más el obtener más datos para que pudieran ser más factibles, porque la medición la podemos hacer, incluso hemos tenido mediciones de Columbia o cosas así extrañas, ¿no? Sí existe, y si están fuera, obviamente los alentaría a que hicieran mediciones y que su información se va a utilizar al momento de irnos ampliando también. La siguiente pregunta va un poco hacia los retos y las dificultades que han tenido que enfrentar o confrontar para el desarrollo de la app. Pues no hemos tenido, la verdad, que más que retos. Yo lo llamaría más que ponernos en reto, ¿no? Todo se puede si te lo propones. La verdad que ha salido todo maravilloso. Tenemos un equipo muy interesante para lo que, digo, yo empecé como desarrolladora de videojuegos y por eso entré aquí, pero ahora soy desarrolladora de aplicaciones. Entonces, la verdad que todo ha sido ganar, ganar, ha sido conocer y a los retos que nos hemos enfrentado. Yo, por ejemplo, fui 2 años de gestión y eso sí fue un muro para mí para poder seguir, pero Dulce tomó el liderazgo de la APP y pues estamos en donde estamos de alguna manera por la profesora Dulce. Yo me voy integrando ya en octubre del año pasado y tenemos un equipo maravilloso. Entonces no ha habido, para mí no lo ha habido. No sé, Dulce, ¿tú cómo lo percibes? O sea, yo sacara porque ha sido un reto y más bien un reto que agradezco mucho porque, por ejemplo, yo sabía toda la información técnica que tú quieres, o la mayor parte de la información técnica, pero el intentarla compartir en este lenguaje más amable o en esa búsqueda, sí. Y ahí les preguntaría también a los chicos que estuvieron con nosotros, a Lluvia, a Iram, a Esther, a Shari, todo este proceso que llevamos de primero entender lo que queríamos mostrar y luego mostrarlo de manera más amable. Bueno, yo no soy gráfica, entonces para mí fue un reto. También creo que en general ha sido un reto el tema de la programación. No diría que porque es complicada, sino porque son ámbitos diferentes, pero dentro del mismo reto, como dice Vero, creo que ha sido un ganar-ganar, porque todos hemos aprendido muchísimo. Por dar algunos retos, por ejemplo, teníamos el tema de los mapas, de que si se mueve, de no se mueve, de los pines, de cómo concretar la información, de que si se puede, no se puede. Alguien nos dice, sí, en programación se puede todo, y después nos dicen, bueno, pero bajo estos límites, entonces se vuelve... Claro. El viajar entre otros campos del conocimiento creo que sería el reto básico, pero creo que ha sido un reto que nos ha hecho crecer bastante. Muchísimo, muchísimo, la verdad que sí. Bueno, a continuación las felicitan igualmente por ese, hablando de un poco de abarcar otras disciplinas, por ese trabajo transdisciplinario, interdisciplinario, ¿no? Para la creación de la app. A continuación igualmente preguntan, ¿no? En temporada ahorita de pandemia, si han llevado algún registro, ¿qué tanto ha cambiado o no el ruido en las calles de la ciudad? No, la verdad no. Yo, por cuestiones de salud, yo
soy asmática, no salgo, la verdad que casi no salgo. Y cuando llego a salir, pues todo está muy silencioso, la verdad que no se me ha ocurrido. Comentaba yo con Dulce que quizá pudiéramos hacer un estudio porque ya existen datos oficiales de lugares que se han medido antes, ¿no? Entonces pudiéramos hacer esa comparación, pero hacia adelante. Ahorita la verdad que no la tenemos. Sí, de hecho, bueno, aquí hay un tema porque el servidor está en la UAM y nosotros no estamos actualmente en la UAM. De lo poco que hemos observado, vimos un cambio, digamos, bajaron el número de decibeles. Depende aquí también, no tenemos tantas mediciones de la pandemia. Sí vimos un cambio en mediciones de puntos donde ya teníamos una comparación, donde alguien midió, por ejemplo, no sé, yo medía desde mi casa y me aparecían 60 decibeles y los medía en pandemia, bueno, las primeras temporadas de pandemia, porque aquí también hablamos de la temporalidad del ruido, bajó el ruido, estábamos hablando de 55 decibeles, por ejemplo, como si fuera fin de semana, pero a medida que se ha vuelto a activar la vida urbana, también se ha vuelto a activar el ruido. Entonces, sí hubo un cambio muy fuerte, como en las primeras semanas, pero después el cambio fue un poco menos drástico. De hecho, hace poco, hace como 2 o 3 meses, tuve la oportunidad de participar en un foro en Lima, Perú, y este compañero, Walter, que trabaja sobre temas de acústica, hacía una comparación sobre estaciones de monitoreo cerca del aeropuerto. Entonces, estas estaciones de monitoreo, donde usualmente en los aeropuertos se monitorea el tema del ruido, por el tema de la seguridad de las personas cercanas, sí había bajado drásticamente el número, la intensidad sonora que existía en esas zonas, primordialmente porque los vuelos disminuyeron. A menor cantidad de vuelos, pues podemos decir que había menor cantidad de ruido. Pero como datos, no hemos hecho el análisis tan concreto. Ok, finalmente hay 2 preguntas que me gustaría también condensar en una sola y también creo que serían ideales para ya dar como cierre final a este espacio también de preguntas y también de la exposición y también de la actualización de esta aplicación. La primera de ellas es precisamente, las 2 son hacia proyección a futuro, ¿no? Ahora sí, ¿hasta dónde quieren llegar? Uno, con la app, o sea, ¿cómo sería Hubhop como la app perfecta para medir las molestias de ruido? Y la siguiente es de que si tienen algún plan de trabajar con el gobierno federal, estatal, municipal, de concientizar a la sociedad en general, obviamente por la relevancia del tema. Claro, bueno, sí es todo un tema, evidentemente. ¿A dónde queremos llegar? Pues queremos mantener la app, queremos hacer toda la promoción para que la ciudadanía conozca nuestra aplicación. Desgraciadamente, sí, en el momento en el que yo tuve que hacerme a un lado de mi proyecto durante 1 año y medio por cuestiones de gestión, se detuvo esta parte de promoción, si bien la app siguió creciendo y siguieron haciéndose actualizaciones dentro del laboratorio. Queremos mantenerla y queremos de veras lograr esta fidelización de nuestros usuarios, ¿no? El que se apropien de ella y que le encuentren un sentido para usarla. Yo sería feliz que eso se lograra. Si tenemos que echarnos para atrás de estas actualizaciones y quitar cosas o volver a poner, estar constantemente cuidando esa parte. Y en cuestión de trabajar con el gobierno, el mapa de ruido de la Ciudad de México se construyó con el gobierno del Distrito Federal. Desgraciadamente, Dulce nos podrá a lo mejor comentar un poquito más al respecto. Desgraciadamente, esto tiene que ver con los sexenios, con quién está en el gobierno, quién está en la Ciudad de México, quién trabaja en la PAUD, quién no, porque sí hay gobiernos que quieren trabajar muy directamente con las universidades, pero hay otros que no les conviene. Entonces, también, ¿quién genera los ruidos? El comercio.
el detener ese crecimiento en el ruido, en mercados que ponen todos los baffles y todas las bocinas hacia la calle, ese tipo de cuestiones que, por ejemplo, fue lo que fuimos a medir a Zacatecas, fue por lo que nos pidieron que fuéramos. Aquí en Mérida son los antros. En México tiene que ver con los antros, pero también tiene que ver con el rodamiento vehicular y con las fábricas. Como que cada ciudad tiene algo que también tiene un impacto en la parte económica. Entonces, ¿de qué manera el gobierno esté de acuerdo o no en contener ese ruido también tiene que ver con el funcionamiento de una ciudad? ¿De qué? Sí. Sí, siempre. Nos encantaría, por supuesto. De hecho, siempre estamos abiertas a trabajar. Al inicio lo veíamos como este tema, por ejemplo, de cómo reporto. Por ejemplo, Pau tiene esta alarma que tengo muchas dudas al inicio sobre ese tipo de reportes. Entonces, ¿cómo hacer más fácil el hecho de que tú reportes? Mira, por ejemplo, con Pau tienes que mandar un correo muy elaborado especificando cuál es tu situación. Ellos te tienen que responder, luego tú les respondes, luego te tienen que responder una segunda vez, luego eventualmente se tienen que poner de acuerdo para que ellos vayan a medir. Si eso sucede, porque también hay temas de horario, o sea, aquí entra toda la parte política y de gestión del gobierno, y entonces por temas de horario, a lo mejor te dicen, es que yo puedo medir a las 4 de la tarde, y al final tú dices, pero es que mi problema es a las 3 de la mañana cuando alguien se hace mucho ruido, y es todo el tiempo. Y entonces este tema de estira y afloja se vuelve un conflicto. De hecho, cuando todavía no me integraba con la maestra o el grupo de trabajo, se planteaba de esa manera, como hacerla, como trabajar con el gobierno en ese sentido, de una app de alerta, y entonces más que un mapa, como ahora lo estamos planteando, era una app de alerta, como esta de los topes, donde ibas pasando, checabas tu tope, y entonces la ganancia que obtenías era, ellos sabían dónde estaban los topes y los iban a arreglar, y tú podías pasar nuevamente. Esta era la idea, o esta es, digamos que, ideas de crowdsourcing, que le llaman, o crowdsensing, donde yo le doy información a la ciudad y la información le sirve a ellos y me sirve a mí porque soluciona mis problemas. No se ha podido hacer el contacto. Otra forma con la que estábamos trabajando, como comentaba la maestra Vero, era con el tema de los mapas, ubicar problemas, para los que totalmente estamos abiertos. O sea, si alguien nos dice, queremos trabajar con ustedes en esto, adelante. Como se dan cuenta, hablamos mucho porque nos gusta mucho hacer estas cosas, y justamente la idea es que sea una app de información abierta. Si a lo mejor ellos no quieren trabajar con nosotros, por lo menos que tomen la información y que hagan algo al respecto. Porque con eso hablaban de que cuál sería la perfecta. La verdad, la perfecta sería la que ustedes y todos utilicen. Exacto. Sí, esa es la perfecta, la que tenga usuarios. Vale, pues bueno, con esto daríamos ahora sí cierre a este espacio de reflexión. A propósito del ruido, en donde es parte de la vida cotidiana y de la normalidad, ¿no? Ahorita en estos también contextos, ¿no? Bueno, desde siempre, ¿no? Les agradezco mucho, maestras Dulce, Verónica, por estos espacios, por estas actualizaciones, por esta información importante, de hecho, para todos, y también a cada uno de ustedes participantes por haber permanecido, haber participado muchísimo también en estos espacios. Muchas gracias a ustedes, y pues seguimos en contacto para siguientes actualizaciones, y cuando ya estén, con todo gusto se las presentamos. Muchas gracias.